al señor ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholder. Qué gusto verlo y escucharlo, mi querido Otto. Disculpe que le diga Otto ahora, ya que no es vicepresidente, mi querido Otto. ¿Cómo está usted? Buenos días. No nos oye. A ver qué pasó. No nos oye ni nos ve. Ya, sí nos oyó. Hola. Ah, sí, ya, ok, ¿cómo está? Ya estamos al aire, Vicente, buen día. Ahora sí, ya lo saludamos con todo el gusto y usted no nos paró bola. No escuché, Vicente, qué pena, no sé por qué. Pero bueno, aquí estamos y contento de escucharlo, Vicente, con buena salud, con buen ánimo. Supe que estuvo, fue uno más de los que han pasado por esta dura enfermedad, pero en buena hora que está de vuelta y está bien y está pues además trabajando. Me alegra mucho, Vicente, lo estuvimos pensando mucho. Gracias. Gracias a Dios. Y qué gusto escucharlo, mi querido. Déjeme decirle, Otto, que nosotros nunca tuteamos a nadie en una entrevista, por más amistad que tenemos. Pero usted ya es familia de hace cuántos años. Su papá, usted, todos sus hermanos. Oiga, antes de seguir, ese cuadro precioso que tiene atrás, no me va a decir que es Ramírez. Esa no es la línea. No, este es un artista ecuatoriano joven, apellido Pesante, es un gran artista. Y son los ciclos del sol y la luna. Ahí le pongo para que vean. ¿Sí ves? Sol y luna. Sí, lo estaba observando. Hermosos cuadros. Notas de mi esposa, pero muy bonito. No, hablamos de ella hace un momento y usted al iniciar el programa cuando lo anunciábamos. Y hablábamos que ustedes siguen en la parte social. Y decíamos que la parte social no es de ahora, sino de hace rato, cuando usted ni por aquí tenía idea de llegar a la política. Peor ser vicepresidente, mi querido Otto. Toda la vida hemos tenido un compromiso con nuestra sociedad y bueno, sobre todo mi esposa, ¿para qué le voy a mentir? Vicente, la gente la conoce, viene hace tiempo promocionando alrededor del tema de la nutrición, la siembra de huertos pedagógicos y huertos en casa. Y bueno, en eso estamos trabajando y estamos reforzando con otros temas. Lo que pasa es que ahora, claro, lo que yo haga es más público que antes, nada más eso. Sí, es una gran verdad, eso hacíamos. La pregunta de cajón, y no podemos salir. ¿Vio los dos debates? Sí, por eso es que estoy aquí, Vicente. Oye, de verdad le digo, usted sabe, salí de la vicepresidencia, como yo siempre digo, como siempre quise, con la frente en alto, de la mano de mi esposa, salí a buscar la unidad. Lamento que en muchos casos encontré solo vanidad y terminó ocurriendo lo que yo temía. ¿Qué temía? Y digo, cuando temía, digo no por mí, por el país. Temía que justamente pase lo que vimos ayer. 16 candidatos, una ensalada de frutas, por decirlo menos, de un enredo de palabras y propuestas, y una ciudadanía que evidentemente no sabe por quién votar, porque lamentablemente cuando usted tiene esa cantidad de candidatos, lo único que genera es confusión. Yo escuchaba al editorialista Álvarez, a quien conozco, además hemos tenido la oportunidad de compartir micrófono, y decía una gran verdad, ¿no? O sea, nadie se atreve siquiera a hablar de la realidad del país, de la realidad no de ahora. Cuando yo ingresé a la vicepresidencia, yo dije, yo ya sé a qué voy. El país fue dejado en una situación crítica en lo económico. Y la pandemia lo único que hizo fue agravar dramáticamente esa situación. Por supuesto que sí, pues la mayor crisis desde la Gran Depresión. Esta es una crisis sin parangón. Por ahí un candidato dijo que iba a reconstruir el país como reconstruyeron Manabí después del terremoto. Yo no sé si era propuesta o amenaza. Dios nos libre. Si con un terremoto nomás, que usted sabe que fue muy duro, muy difícil, pero ni de cerca se puede comparar esta crisis, ni de cerca, ni remotamente, 50 veces a uno la diferencia. No pudieron, hicieron todo mal como lo hicieron. Imagínense ahora, Vicente, por Dios. Pero no les da vergüenza mentir, no les da vergüenza decir cualquier cosa. Y el país lo que quiere es la verdad, Vicente. A mí me fue bien siempre diciendo la verdad. La honestidad siempre será el mejor negocio. En lo público y en lo privado, el país quiere la verdad, quiere que le digan dónde estamos, por qué estamos donde estamos y cómo salimos. ¿Se puede salir? Claro que se puede salir, pero con esfuerzo, con sacrificio, no de un día para el otro, diciendo cualquier cosa. Después llegan y dicen, ay, me engañaron, no sabía, no. Ahí está toda la información, es pública. Ahora sí es pública toda la información. Entonces, perfectamente pueden hacer un análisis serio de la situación, Vicente, y ofrecer salidas coherentes a un país que necesita un rumbo, pero no un rumbo, pero no con destino a Caracas. Ese rumbo no, pues un destino de prosperidad, de desarrollo, un destino de honestidad. Sí se puede.
Sí se puede, pero ayer nadie lo supo, desde mi punto de vista, nadie lo supo explicar. Entonces la gente me dice, me preguntan todo el tiempo, ¿no? Dos preguntas de cajón cuando salgo. ¿Por qué no se lanzó la primera? Ya le he explicado en varias ocasiones. Y la segunda, ¿por quién votamos? Y créame, Vicente, yo todavía no tengo la respuesta. Lamentablemente el debate no me sirve para esclarecer aquello, pero sí me sirve para tener claro por quién no votar. Yo creo que para muchos también, Vicente. Es que definitivamente llega un momento que uno tiene indignación. Escuchar a personas hablando de honestidad, quienes están representando a delincuentes que están sentenciados a años de cárcel, mi querido Otto, realmente indigna. 25 para las 8. Verá, Vicente. Verá, sí, evidentemente. Yo no tengo nada, para mí esto no es personal. Esto no es personal. A mí me pueden caer bien y mal los políticos. Eso no se trata de eso. Esto es del país, esto es de la patria, esto es del futuro. Entonces, algo bueno sí escuché. Dice que van a recuperar el futuro. Bueno, por lo menos que nos ayuden a recuperar lo que se llevaron, o los sobreprecios. Vea, solo en 5 horas, para no entrar en la discusión, Vicente, de que si el BID ha dicho que son 70.000 o 40.000 millones el perjuicio al Ecuador en sobreprecios y mal manejo del recurso público, ¿verdad? Porque esa es la discusión fue ayer. Pero si usted revisa solo una nota que está subida en Pichincha Comunicaciones, que es Radio Pichincha, de la prefectura del Pichincha, del mes de enero del 2019, las Naciones Unidas, ¿se acuerda usted que hizo un informe solo sobre 5 horas? ¿Usted se acuerda de eso? Así fue. Sí, así fue. Solo sobre 5 horas, refinería del Pacífico, Bajo Alto, que es las plantas de gas que están en Cuenca, el gasoducto y la refinería de Esmeraldas y una más, ya, el poliducto Pascuales Cuenca. Solo en 5 horas se estima un sobreprecio de 2.500 millones de dólares. Disculpe porque le lea la nota, Vicente, pero es que el presupuesto inicial establecido para la refinería de Esmeraldas, 754 millones. ¿Saben cuánto terminó? 2.230. Y no funciona, ni siquiera sirve. Así es. Entonces, así es. ¿Sabe qué? Ya pues, no abusen de la memoria de los ecuatorianos. No abusen. Lamentablemente, los ecuatorianos nos equivocamos, nos olvidamos muy rápido de las cosas y no nos damos Poliducto cuenta. Pascuales en Cuenca, presupuesto inicial, 250 millones, termina en 623. El costo de la planta de gas Bajo Alto, 36 millones, termina en 76. Yo he sido constructor toda la vida, usted sabe, Vicente. Así es. Y por supuesto que uno se puede equivocar presupuestando un proyecto, pero no 2-1, 3-1. Eso ya es incompetencia o de frente corrupción. Y yo creo que raya más en lo segundo que en lo primero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no hay impunidad. Y quieren decir que porque 4 delincuentes miserables se han robado 5 fundas de muertos en la pandemia, quieren comparar. La diferencia es que ahora responden ante la justicia, pues. Antes se quería justificar esa corrupción. Eran acuerdos entre privados, eran errores de buena fe. Perdóneme, ¿hasta cuándo? ¿Con qué cara? Pero mire, ante esta situación que usted nos ha explicado y todos los ecuatorianos los conocemos, de las 5 obras, 22 minutos para las 8, 22 para las 8, con el economista ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholder, de las 5 obras que usted nos ha anunciado, ninguna está en investigación. Peor que la ley le esté tratando a los que se llevaron el billete, mi querido Otto. No, claro que sí, Vicente. De hecho, hay personas sentenciadas y procesos en Contraloría. Es que esa es la diferencia, pues, Vicente. Antes se quería esconder esos procesos. De las 5 obras que usted anunció. Claro que sí, Vicente. Hay personas detenidas. Bueno, usted lo tiene el señor Alex Bravo de Petroecuador, tiene al expresidente, al exministro también de Energía y Minas, o de Hidrocarburos, perdón. Tiene algunas personas, el ex vicepresidente también está respondiendo ante la justicia, entre otras cosas, por esto. Y otros procesos continúan siendo investigados, Vicente. Pero olvídese, vea, supongamos que no era corrupción, que no, yo dudo, pero yo no soy juez. En algunos casos ya hay sentencia, podemos hablar de que sí. Cuando menos tienen un nivel de incompetencia inconmensurable, sin comparación, pues.
Y lo más triste, Vicente, digo, esto a mí me da, créame, me indigna y me da tristeza. Lo más triste es que el Ecuador tuvo una oportunidad cierta de pegar un salto importante, ¿ya?, hacia la prosperidad. Y gran parte de eso fue desperdiciado por incompetencia, por corrupción, por mala fe. ¿Por qué? Porque para ellos, e inclusive lo que más yo lamenté siempre, es que para ellos, le decía Vicente, todo esto se ocultaba debajo de la alfombra, porque le hacía daño al proyecto político. O sea, para ellos el proyecto político era más importante que el país. Eso no tiene perdón de Dios, eso no tiene justificación. Yo no digo, créame, el que dice, en mi gobierno no robarán. Bueno, uno puede ser honesto, yo puedo hablar con autoridad de aquello. A mí nadie me puede señalar por nada. Uno puede ser honesto. Eso no significa que abajo tuyo no roben. Puede ocurrir, ¿ya? Y tú no puedes culpar a una autoridad directamente sin evidencia. Pero lo cierto, Vicente, la gran diferencia, la corrupción sigue en el Ecuador, no hay duda. Va a seguir, no hay duda, porque eso es un problema estructural, de formación, de educación. Pero lo cierto, la gran diferencia es que debe de haber transparencia y no puede haber impunidad. No se puede justificar a la corrupción alrededor del concepto de que hay que defender un proyecto político. Eso no tiene perdón de Dios. Ese es un cambio trascendental, Vicente. Es una gran que hay que sostener y mejorar. Y de eso, en los dos debates, nadie dijo nada, mi querido Otto. Perdón, y déjeme abordar una serie de mentiras, Vicente. Con todo el respeto, yo no sé cómo nadie se levanta y dice, oye, ya, pues ya pare, ya no mienta. El señor dice, el señor Arau se llama, el señor dice que ha negociado 5 millones de vacunas con el presidente de Argentina, Fernández, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguien le ha explicado a él o si el señor Fernández le vio la cara, ¿verdad? Porque cuando él dice que las vacunas son las del laboratorio AstraZeneca, que es en coordinación con la Universidad de Oxford, ¿ya?, no tiene nada que ver el gobierno argentino. Nada que ver, Vicente. Nada que ver. Lo que ha ocurrido es que un laboratorio argentino, ¿ya?, de biomedicina, está en capacidad y ha hecho un acuerdo para empezar a producir esas vacunas. Pero es un acuerdo privado entre ese laboratorio y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. No es algo de lo cual pueda disponer el señor presidente de Argentina. Entonces, venir a engañar al Ecuador, si ya va a empezar así, si ya de frente miente, si así empezamos, dígame cómo vamos a terminar, Vicente. Ya el Ecuador tiene un convenio con AstraZeneca preliminar por alrededor de 2,5 millones de vacunas, que equivale a 5 millones de dosis. Y esas vacunas se producirán ya sea en Argentina o en México, donde está el otro laboratorio, en donde AstraZeneca está desarrollando las vacunas para América Latina. AstraZeneca va a hacer producción en 3 países de América Latina, para que se conozca, para que ya no se dejen engañar. El uno es Brasil, que servirá solo para el mercado brasileño. El otro es México, que se ha hecho en cooperación con la Fundación de Carlos Slim, que ha puesto la plata para desarrollar ese laboratorio, a riesgo y a cuenta propia, como privado. Y el otro es Argentina. En ninguno de los 3 casos tienen que ver los gobiernos de ninguno de los 3 países. El Ecuador ya ha tratado desde antes, desde el mes de noviembre, con los laboratorios y ya tiene un programa de vacunación que hasta el mes de octubre de este año implica tener 9 millones de ecuatorianos vacunados. El señor que le dice que el presidente de Argentina, que no puede ni con Argentina, ¿ya?, presidente de Argentina que no puede ni con Argentina, le va a dar 5 millones de dosis al Ecuador, le está mintiendo. No es el presidente de Argentina, los negocios son con los laboratorios o a través de la iniciativa COVAX, que es una iniciativa multilateral, y entre las diferentes laboratorios e iniciativas el Ecuador tiene ya 9 millones de vacunas hasta el mes de octubre. El Ecuador puede vacunar a más de 100,000 personas diarias, Vicente, esa es la capacidad. El problema no es la capacidad de vacunación, el problema es el acceso a las vacunas que, como usted sabe, están siendo demandadas por el planeta entero. A pesar de aquello, el Ecuador ya tiene garantizadas 9 millones de vacunas, que son 18 millones de dosis hasta el mes de octubre. Y eso es una buena noticia para el país. Eso es una buena noticia para el país. Pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos sorprender. No abusen los candidatos de la bondad, de la nobleza del ecuatoriano. No la confundan con ignorancia. Hoy es muy fácil saber quién está mintiendo. Solo ingresen a internet y vean si es que el gobierno de Argentina es dueño de algún laboratorio que pueda fabricar o tiene la capacidad de entregar. Y por último,
Ese laboratorio de Argentina recién va a entrar en operación alrededor del mes de junio o julio. Va a entregar las primeras 20 millones de vacunas para Argentina, eso sí. Y luego, muy adelante, va a poder hacer las cantidades de alrededor de más de 100 millones al año que se necesitan para la región. Entonces, vamos con la verdad. No le tengamos miedo a la verdad. Esa es la verdad, Vicente. Dijo varias veces, perdóneme, disculpe que entre en esto. Es que yo sí he estado adentro, yo sí sé cuál es la situación. Yo sí conozco cuál es la realidad del país. Y no tengo necesidad de mentir. ¿Y desde cuándo uno se puede presentar ante una autoridad internacional? Desde el mes de marzo arranca la vacunación masiva en el Ecuador. Usted puede entrevistarla a la señora María Gloria Alarcón, porque esto es se ha hecho un esfuerzo entre el sector público y el sector privado para poder cumplir con esto. Ella está liderando esta iniciativa y lo está haciendo muy bien. Acabo de conversar esta mañana con ella para ratificarle esta información. Además, es información que está disponible en el Internet. Otra gran mentira, Vicente, dice, el Ecuador pagó en plena pandemia, prepagó 2.000 millones de dólares. Prepagó 2.000 millones de dólares en plena pandemia. Y usted dice, Dios mío, qué miserable, si no ha habido plata, ¿cómo van a hacer eso, verdad? Entonces empiezan. Lógico. La vida sobre la deuda. A ver, señores, ¿qué prepagó el Ecuador? ¿Qué prepagó el Ecuador? El Ecuador prepagó, ni siquiera prepagó, porque vencía en abril la operación, sino que habían descontado el dinero en noviembre del 2019 y pero se hace un descuento con anterioridad. Una operación del gobierno anterior, Vicente, con el Credit Suisse y el Goldman Sachs, no sé si usted se acuerda, que entregaron el oro a cambio de un crédito. Claro, ¿Se acuerda de eso? Claro, ya. Así es la reserva de oro que teníamos. Entregaron $1.000 millones de oro a cambio de $500 millones de crédito aproximadamente. ¿Ya? Esa operación vencía y el Ecuador consideró mucho más rentable para el país pagar los 300 y pico de millones de dólares y recuperar más de 1.100 millones de dólares en oro. ¿Le parece a usted bien o le parece mal? Mucho mejor tener el oro en su casa. Las reservas de oro del Ecuador han aumentado. Después dicen que hay 8.000 millones. ¿Sabes que es una cantidad de mentiras? De una cosa de locos. Pero claro, nadie contrasta. Nadie contrasta, Vicente, porque la gente, como le digo, lamentablemente abusan de la nobleza y de la bondad de la gente. Dijo que habían 8.000 millones de dólares en Suiza, del Ecuador, ¿verdad? Y usted dirá, Dios mío, ¿y cómo estamos pasando esta situación tan dura que no hay ni para pagar los sueldos, que se han hecho esfuerzos sobrehumanos para pasar esta crisis, sostener la dolarización, evitar que la gente sufra más de lo que ya está sufriendo, porque es muy dura la situación, evitar que tengamos aquí problemas inclusive hasta de masivos de seguridad, de saqueos por la gran crisis social que vive el Ecuador? Y usted dice, 8.000 millones de dólares en Suiza, entonces el relato de que es la perversión, que primero el capital. El Ecuador tiene hoy 8.000 millones de dólares en el Banco Central de reservas internacionales del Bitcoin. ¿Cómo se componen estas reservas, Vicente? Se lo digo así un poco para que la gente sepa. Alrededor de 4.300, 4.400 millones son los depósitos de todos los ecuatorianos, de las instituciones públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados. Los depósitos, ¿ya? Es decir, más de la mitad. 1.800 millones de dólares es la reserva de oro. Esa sí está en Suiza. Siempre ha estado. ¿Por qué? Por razones de seguridad física y de seguridad jurídica. Porque las reservas de oro cuando están en Suiza tienen inmunidad ante cualquier arbitraje o cualquier situación que el Ecuador vea en riesgo de perder esos recursos, ¿ya? Y por seguridad en el Ecuador no hay capacidad de almacenar esa cantidad de oro. No hay capacidad. Entonces, ¿le parece bien o mal que esté allá? Si quiere la traemos. ¿Pero qué ganamos trayendo? No. ¿Ah? Lo mejor es estar allá bien resguardado. Aquí ya se lo hubiesen llevado hace rato en aviones presidenciales. Como 600 millones de dólares, Vicente, que son cuotas que el Ecuador tiene en multilaterales. Es decir, para ser parte del Banco Interamericano de Desarrollo, para ser parte del BIS, que es el Banco Central de los Bancos Centrales. Nos salimos de ahí, sacamos esa plata y salimos de esos multilaterales que tanto nos están ayudando. Tampoco. Y lo único que está disponible, Vicente, para giro del gobierno, son algo así como 600 o 700 millones. Y como usted sabe, no alcanza, pero ni para este mes. ¿Me explico? Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted cree que si hubiera plata, estaríamos en esta situación? ¿Cómo hubiese sido de bueno para el Ecuador haber contado en el pasado con un gobierno responsable que hubiese sabido administrar los recursos inéditos en cantidad que tuvo el país
¿Cómo hubiese sido de bueno, Vicente? Pero tristemente esa no fue nuestra historia. Tuvimos una autoridad que se burló de la necesidad de tener reservas, dijo que no eran necesarias en dolarización. Gran mentira, gran Bueno, mentira. De una persona que no conoce. ¿Ah? Anoche este señor dijo, dentro de las cosas que me acuerdo, de que para qué tener plata guardada. Es que no es, primero no es guardada. A ver, ¿qué está diciendo? Dice que va a coger de ahí para pagar $2,000, ¿cómo es? Por familia. Créame. Mil por persona. O sea, $1,000 millones va a coger de ellos. Se está diciendo de frente que va a coger plata ajena. Está diciendo de frente que va a coger plata ajena. Eso está diciendo. No está diciendo voy a convencer a los bancos que inviertan en mi gobierno este dinero de los depositantes que yo les voy a devolver así. Usted sí no lo va a coger. No creo yo más bien creo del todo viable falta de conocimiento. Solo para y ojo, yo no critico la iniciativa, Vicente, de entregarle recursos a quienes más necesitan en esta situación. De hecho, cuando estuve al frente de la pandemia, en los meses de abril, sobre todo, que fueron los más duros, y mayo, se duplicó en el Ecuador, se duplicaron las transferencias de asistencia social. Se creó el bono de contingencia por la emergencia, se creó un bono de nutrición y se aumentaron los beneficiarios del bono de desarrollo durante los 3 meses que estuvimos encerrados en casa. ¿Ya? Entonces, yo no critico la idea, ¿ya? Me parece que está mal presentada, me parece que está presentada solo como una vulgar compra de votos. No veo realmente una intención seria de ayudar a la gente en eso, sino una vulgar compra de votos de una forma populista, demagógica, casi desagradable. Pero eso no significa que no hay que pensar en fortalecer los programas sociales y aumentar la transferencia de recursos para quienes, Vicente, hoy necesitan una mano solidaria de los ecuatorianos, porque la necesitan. Eso es una realidad, porque pasamos a pasar hambre en el Ecuador. No solo pobreza, hambre. Por eso le digo, en esos meses se duplicaron las transferencias y los beneficiarios de transferencias económicas de programas sociales. Se entregaron 8 millones de raciones alimenticias. Un esfuerzo, créame, casi imposible, pero se consiguió y se sostuvo una estabilidad que nos permitió recuperar cierta estabilidad sanitaria, Vicente, en las cifras sobre todo de fallecidos. Desde el mes de mayo, las cifras de fallecidos en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas son estables y en el resto del país han habido incrementos leves. Entonces, hay que pensar en apoyar al que más necesita, pero no mintiendo, no con pura demagogia, no diciendo que hay 8,000 millones de dólares que no hay, no diciendo que se prepagaron 2,000 millones de dólares, no es cierto. Trate de ganar con la verdad. No solo él, un poco de gente que, créame, dicen cualquier cosa. Yo lamento por los ecuatorianos que tengamos que tener esta situación, porque es una situación penosa. Nosotros nos merecemos mejores liderazgos, nosotros nos merecemos tener mejores alternativas, no las tenemos. Y es penoso que en este ambiente quieran abusar, insisto, de la memoria de la gente. Pregúntenles a los manavitas, no vaya a Pedernales y pregúntenles qué tal la reconstrucción, el epicentro del terremoto. Pero aquí abusan. Entonces, por supuesto, Vicente, por supuesto que hubo una mayor sensación de bonanza desde el año 2007. Por supuesto que sí, porque hubo un incremento inédito en los ingresos del Estado, sobre todo por los ingresos petroleros. Entonces, pero ese dinero, lamentablemente, en vez de usarse para hacer un cambio sostenible, real, que nos permita a los ecuatorianos soñar con un mejor futuro, que nos permita tener esperanza, se utilizó para hacer política y para despilfarrar en su gran mayoría. Y claro, se genera una sensación de bonanza, pero no es sostenible. Ya en el 2016 y 2017 usted vio, antes de que cambie de gobierno, que no era sostenible. ¿Cómo estaban las cifras de popularidad del expresidente esa fecha? Ya estaban bajas, ya se le había acabado la plata, ya se había comido todo. Ya nos ingresaron en esta forma agresiva de endeudamiento de mala calidad, de la cual no se puede salir nada. Nadie dijo cómo van a reducir el déficit fiscal. Yo sé que no es un tema popular, que la gente no... Casitas. Nadie dijo, perdón. Me acuerdo tanto de las supuestas casitas que construyeron en Cuba para el pueblo pobre cubano.
mi querido, donde no teníamos. Bueno, imagínense, si hubiese sido tan bueno el modelo cubano, no hubiesen necesitado de nuestra ayuda. Un modelo tan fracasado como el venezolano, tan fracasado como el argentino. Yo les estoy sobre todo hablando de Venezuela y Argentina, dos países que fueron los más ricos de la región. Argentina fue de los países más importantes del mundo en materia económica. Vea cómo está hoy. ¿Consecuencias de qué? De este modelo del pan para hoy y hambre para mañana. Oiga, Vicente, es cuestión de ver la historia, no hay que inventarse nada. Y a ellos no les da vergüenza identificarse con el modelo. A ellos no les da vergüenza decir que Maduro es lo más bacán. Converse con uno de los venezolanos, de los 500.000 que están en el Ecuador, pregúntele qué tal le fue con Maduro. Pregúntele. Al principio... Si le fuera bien... yo no sé si le fuera bien no estuviesen por acá. Yo no sé si usted recuerda, Vicente, cuando arrancó el presidente Chávez, era casi un héroe regional. ¿Por qué? Porque se dedicó a malgastar ese dinero del país con mayores reservas petroleras del mundo. ¿Ya? Se lo dedicó a malgastar. Entonces la sensación de fiesta, de bienestar, de bonanza. ¿Para qué? Para terminar donde están ahorita. Yo ya sé cómo empieza. Yo ya sé cómo termina. No quiero ver cómo termina en mi país. Se ha logrado con dificultad detener ese camino hacia allá, pero no se ha cambiado todavía el destino. Aquí estamos dolarizados, tenemos que cuidar la dolarización, no podemos permitir la irresponsabilidad en el manejo de los recursos del Banco Central. Vea cómo insisten en que el Banco Central sea casi la caja chica del gobierno, están molestos porque se les quiere dar independencia. El Banco Central es el que cuida tus depósitos, tu plata, es el que estabiliza la dolarización. Usted le va a quitar los recursos, se los va a entregar a un irresponsable. ¿Sabe cómo termina esa historia, Vicente? Yo sí sé cómo termina. Termina en feriado bancario, termina en desdolarización. ¿Qué van a hacer con la seguridad social? Yo me pregunto, Vicente, porque los escucho nomás que siguen ofreciendo. Nadie les ha dicho que el modelo de la seguridad social del Ecuador ya no es sostenible. Que la corrupción, la mala administración, la demagogia han hecho que esa institución hoy no pueda pensar en un futuro a muy largo plazo como está planteada. ¿Qué van a hacer? ¿Usted escuchó a alguien decir eso? ¿Explicar? Nadie dijo nada de eso. Nadie habló de ¿Qué van a hacer para reducir el déficit fiscal? Usted, cualquiera que nos escucha aquí en Radio Sucre, Vicente, sabe que usted no puede gastar más de lo que le entra por un periodo muy sostenido, ¿verdad? Usted puede hacerlo un mes, 2 meses, un año. No lo puede hacer 10 años. Así es. ¿En qué termina eso, Vicente? ¿Ah? En quiebra. Ya. Entonces, el déficit fiscal del Ecuador, que se había logrado reducir con grandes esfuerzos, que yo sé que fueron duros, porque a nadie le gusta ver cómo desde el Estado se toca reducir el gasto, además tiene efectos en la economía. Si usted sigue gastando desde el Estado, en alguna forma sostiene la economía. Pero no lo puede hacer a riesgo de perder la dolarización. Usted puede gastar más de lo que le entra 1 año, 2 años, 3 años. Al 4.º año tiene que empezar a equilibrar las cuentas. Usted empieza a prestar cada año. O sea, cuando usted gasta más de lo que le ingresa, eso es el déficit, ¿verdad? Cuando usted gasta más de lo que le ingresa. Usted presta, ¿verdad? 1 año presta. Al 2.º año ya le prestan más caro. Al 3.er año ya está en el chulo. Al 4.º año ya nadie le presta. ¿Qué pasa? Ni lo mira. Ya. ¿Qué pasa al 4.º año cuando ya nadie te presta? En el caso de un gobierno como el ecuatoriano que no puede y no debe, gracias a Dios, de imprimir dinero. Porque lo que es la impresión de dinero es la transferencia de la miseria a los más pobres. Estás empobreciendo ya a un ciudadano que tenía un salario de miseria. Ve a Venezuela, $2, $1 el salario básico. Ve a Argentina, $60 o $70 el salario básico. Una vergüenza. Entonces, eso es la devaluación. Y le decía a Vicente, ¿qué pasa como gobierno sin moneda propia? Cuando usted ya no accede a fuentes de financiamiento y no ha ajustado sus cuentas. Ya no le presta. Billete. No le queda más que buscar, porque usted, claro, usted no puede ya no pagarle a los médicos, no puede no pagarle a los policías, no puede no pagarle a los profesores. Y si no tiene dólares, ¿con qué le paga? Y si nadie le presta, ¿con qué le paga? Y el Ecuador está al borde de que nadie le quiere prestar, pues. Así estaba desde que yo ingresé. Por eso empezamos a obtener créditos a unas tasas absurdas. Y hoy que se está haciendo lo responsable, que es conseguir créditos al 3%, a largos plazos, con tasas... con años de gracia, critican. ¿Qué quieren? ¿Volver al 10-12% de tasa? O nos ordenamos,
O nos ordenamos o nadie nos va a prestar, Vicente. Y cuando nadie nos preste, ¿cómo pagamos las cuentas? Entonces ahí se empiezan a inventar los mecanismos de emisión sin respaldo, de los cuales ya ha hablado el señor Arango. Se empiezan a inventar esos mecanismos. Ahí dijo, es que la plata se hace sola, creo que dijo, no necesita respaldo, por Dios. La plata, el único que sabe hacer plata sola es el ladrón. Todos los demás tenemos que trabajar. ¿Ah? ¿Qué universidad le enseñó esos principios, mi querido Otto? Vicente, yo creo que es mucho libro y poca vivencia. Y no le digo, y el señor dice que yo soy especialista en finanzas públicas, no parece. ¿Ya? Es que yo he estado en el sector público, tristemente en el momento equivocado, mala referencia en el tiempo en el que estuve en el sector público. Pero mala referencia, que se busque una mejor referencia. Con todo el respeto, Vicente, el país tiene una salida, tiene un camino, siempre lo va a tener, porque somos gente capaz, somos gente decente en la mayoría, pero ese no es el camino. Ya lo transitamos, estuvimos al borde de estrellarnos por ese camino, estamos tratando de salir de ese camino. Ojalá lo consigamos, ojalá hagamos conciencia a los ecuatorianos, Vicente. Así no se puede. Para finalizar, mi querido Otto, tenemos 8-1. La última pregunta. ¿Va a ser en el futuro, como se rumora, candidato a alcalde de Guayaquil? ¿Usted cree, Vicente, que es momento para hablar de eso? La gente tiene los políticos tienen un terror de que yo participe. Una cosa increíble. Un terror, andan preocupados. No se preocupen por mí, preocúpense del país, preocúpense de la ciudad. ¿Ya? No se preocupen por mí. Yo ahorita estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Salí a buscar unidad, como le dije, encontré lamentablemente en muchos casos vanidad. En otros no, debo de reconocer. Y ahora dije que iba a evitar que el Ecuador vuelva a ese camino del despilfarro, de la corrupción. ¿Ya? Y no es que todo fue malo, Vicente. No es que todo fue malo. Es verdad, no todo fue malo. Pero para mí, ya solo saber que fue un camino en donde la corrupción estaba casi institucionalizada ya justifica. Solo eso ya justifica. Al margen de todas las irresponsabilidades, las incongruencias, las diferencias ideológicas. Ya solo eso justifica no apoyar para mí y darle la oportunidad a alguien más. Bueno, yo creo que ya sabemos. En la mano, hagamos un poquito de memoria, el ustedes. camino del autoritarismo, de la demagogia, salgamos de ahí. Yo siempre decía que yo no soy un candidato porque digo la verdad. ¿Ya? Yo no sé mentir. O sea, usted a mí me pregunta de los subsidios y usted me ha preguntado, yo le digo lo que pienso. Usted me pregunta del déficit fiscal, yo le digo lo que pienso. Porque es lo que pienso, pero a mí me ha ido bien diciendo la verdad. Y mi verdad va acompañada de la intención de que el país salga adelante. Porque verá, ya basta de comer cuentos. El cuento no quita el hambre, Vicente. Ya si no hemos aprendido que el cuento no quita el hambre, no nos depara un buen futuro. Yo soy sincero. ¿Ya? Definitivamente. Entonces, Vicente, es sencillo. Busquemos la verdad, exijamos la verdad, busquemos sinceridad. Cuando empecemos a vivir la verdad, vamos a encontrar un camino. Antes de eso, no. Ok, mi querido Otto. En manos de ustedes, los jóvenes, está el futuro del país, mi querido Otto. Ya nosotros vamos de bajada, es normal y lógico, pasando los 70 años ya de edad, pero en manos de ustedes está el futuro. Y con gente con este criterio, como el suyo y el de muchos que están alrededor suyo, realmente que logren en su momento cambiar el país. Dios quiera que así sea, mi querido Otto, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos más que todo ahora, mi querido Otto? Así es, Vicente, es responsabilidad de todos, sin embargo, y bueno, yo, como siempre digo, agradeceré haber tenido la oportunidad de mostrar que se puede hacer un servicio público coherente, decente, con capacidad, y evidentemente también les recuerdo a todos los jóvenes del país, Vicente, y permítame que me le robe que le quite un minutito más. Vea, los políticos en el Ecuador, Vicente, sin generalizar, pero muchos de ellos, se han dedicado a convertir a la política en una cloaca. ¿Para qué, Vicente? Lo hacen intencionalmente, para ahuyentar a los buenos y atraer a los malos. No le tengan miedo a meterse a servir al país. Si se les presenta la oportunidad, tomen. Ayuden a cambiar al Ecuador. Sí se puede, pero si todos asumimos un compromiso de hacerlo con responsabilidad, con honestidad, con trabajo, con austeridad. Ese es el camino, Vicente, ese es un camino largo. Quien ha trabajado, quien ha salido adelante, sabe que es un camino largo, pero es el único camino que te da bases sólidas para salir adelante.
Todo lo demás son percepciones y sensaciones de bienestar que lo único que terminan haciendo es cavando más hondo el hueco y después es más difícil salir. Entonces evitemos eso, huyámosle a eso. Gracias, Vicente. Gracias a usted, mi querido economista. Lamentablemente el economista Calderón le tenía preguntas, pero el tiempo se nos vino ya muy corta. Disculpas, economista, un abrazo, gusto escucharlo, economista Calderón. Qué pena no lo dejé hablar. Saludos cordiales, mi querido Otto. Saludos. Oiga, pero no, es que usted me deja con una inquietud enorme. Perdóneme, licenciado, sé que tenemos que ir a la pausa. Pero ese último minuto de reflexión suya no es un boomerang. Cuando usted mismo dice, no le temamos actuar en política, casi que no nos ahuyentemos, y usted no participa con toda la claridad meridiana, conceptual que tiene de lo que ocurre en el país. No siempre se nos ha enseñado de que la patria es primero, mi querido Otto. Así es, economista, yo estoy de acuerdo con usted. Y lamentablemente puede ser que en algún momento yo, ojalá Dios no quiera, me tenga que arrepentir de la decisión que tomé. Nunca estuvo en mis planes ser candidato. Vicente lo sabe. Nunca estuvo en mis planes ser candidato. Pero no es que es independiente de eso, Otto. O sea, no está en mis planes. Déjeme pero si el terminar país solo la va a un reflexión. despeñadero y yo tengo la claridad, porque usted mismo lo ha expresado en esta entrevista, es difícil, pero no imposible. Entonces, ¿por qué no asumir las riendas del potro para tratar de domarlo? Y Dios quiera llegue ese momento, economista. Yo le decía, yo salí a buscar unidad desde el desprendimiento. Yo no salí a buscar la unidad de la vanidad de todos alrededor mío. Traté de mostrar desprendimiento alrededor de la posibilidad cierta, además, porque las encuestas estaban claras, la posibilidad cierta de llegar a la presidencia. Pero también es cierto, economista, que yo quiero construir un camino mucho más ordenado. Yo como no había estado en mis planes ser candidato, yo no había construido el equipo lo suficientemente grande, porque tengo un buen equipo alrededor mío, pero lo suficientemente grande como para asumir tamaña responsabilidad. No había desarrollado listas de asambleístas, que yo creo clave en esto. Nadie habla de eso, listas de asambleístas. Pero el camino hay que trazarlo y hay que construirlo paso a paso, es lo que he dicho aquí. Y yo no he rehuido ni he renunciado a la vida pública. Yo seguiré aportando y seguiré tratando de ayudar a mi país. Y si en el futuro se presenta esa oportunidad de nuevo, economista, créame que estaré mucho mejor preparado en cuanto al equipo y al acompañamiento para poder asumir ese desafío. Esto no se hace solo. Esa es otra gran mentira que nos han hecho creer a los ecuatorianos. Por eso creamos caudillos. Esto no se hace solo, economista. Exacto. Esto se hace rodeado de los mejores ecuatorianos posibles. Y he salido a buscarlos. Muchos ya los he encontrado. La seguimos en otra oportunidad, mi querido Otto. Fuerte abrazo. Gracias, economista. Un abrazo. Cuídense. Saludos a todos. 8 de la mañana. 7 minutos, 8 de la mañana. 7 minutos, 8 y 7. Saludos, mi querido Otto. Un abrazo para don Ramón Meñaño el alma y para toda la familia. Gracias, mi querido Otto. Y en algún momento hablamos mucho más abierto, con tiempo. Esta fue última hora. Pero ahí estamos. Abrazo, Otto. Gracias. Saludos a la esposa. 8 y 8.